Bueno, pues qué lindos los que no se fueron, ¿eh? Y qué lindos los que se fueron, pero qué tontos que se lo perdieron. Así de plano, ¿no? Bueno, ya vieron por qué llegó tarde este hombre heroico, que se está muriendo y dice que quiere estar lejos de mí para no contagiarme, dice él, ¿no? Dice que no fuma, fíjate. Dice que no fuma, puede ser el puro smog de la ciudad. Bueno, antes de darle la palabra a Raúl Domínguez del ISUE, quiero resaltar varias cosas. Uno, el increíble apoyo del ISUE. ¿No me oyen hasta allá? Ay, qué... porque además se está grabando, perdón. Como siempre grito, es que yo siempre tengo voz fuerte, ¿no? Entonces luego me dicen, oye, pero no te enojes. No estoy enojada, sí hablo. No me he enojado todavía me queda voz. Como aquella canción que si tenía yo un chisgueste, no, todavía me queda un chorro de voz. Bueno, quiero hacer varios reconocimientos. El ISUE, Clara, Luz María, pero levántense. Yo quiero que los vean. A ver, Clara, Luz María, Francisco, pero sí, la verdad. Y yo quiero hacer una confesión, yo no conocía al ISUE. No lo conocía. Lo conocí gracias a mi amiga, que le toca todo la carga del show a ella mañana, y espero que todos regresen mañana, Esther Villalón. Esther querida, que incluso ella laboró ahí. Y les quiero comentar una anécdota personal. Por X, Y o Z, uno de repente llega así al último, penúltimo o antepenúltimo, el que sea, no sabe uno, escalón de la vida, y voltea uno y ve todo lo que tiene, y uno dice, bueno, cuando ya me toque pasar a la otra dimensión, ¿qué voy a hacer con todo esto? Y si no tiene uno la certeza de que la gente que se va a quedar pues heredando todo eso, a lo mejor lo manda a la basura, lo manda a la hoguera o lo que sea, y siempre da algo de tristeza, ¿no? Entonces descubrí el ISUE. De veras, gracias a Esther, descubrí el ISUE. Y entonces me dijo, bueno, ¿y por qué no se lo donas a la universidad? Que es el archivo histórico de la universidad y de la educación y todo. Y primero dije, sí, bueno, yo siempre he sido orgullosamente Puma, ¿no? Pero pues sí, ¿qué? Entonces ella me fue trayendo, fui conociendo a esta gente maravillosa que tratan las cosas de veras con un cariño. Ahorita que vi el banderín del Grupo Cultural Alfa retratado en una mesa en la parte de atrás, el maestro Vicente Méndez Rostro, el maestro Pous Ortiz, gente que ya se fue, Blanca y una servidora cuando estábamos bien jovencitas, porque fuimos bien jovencitas y muy chulas, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿y qué? Y entonces me dice Luz María, pues es que lo lavamos y lo limpiamos. Dije, ay, Dios mío. Y yo recuerdo lo que me dijo Luz María y lo que me dijo Clara en algún momento cuando me llevaron al acervo, que ahorita al final de esto, aparte de las vitrinas que están ahí donde están las cosas que hemos donado, para que conozcan esa parte de la universidad. Y volteo y le digo a Esther, fíjate, tanto batallar, tantas cosas que hemos hecho, ¿y dónde van a terminar? Y me acuerdo que me dijeron, no pienses así, Lilia. Piensa que estás dejando tus cosas más queridas y más valiosas en un lugar donde te las van a cuidar como nadie. Y la verdad es que sí. Después de que salieron las 3 primeras cajas, porque no he terminado de donar,
Después de que salieron las 3 primeras cajas de mi casa, que fueron Francisco y Luz María, ay, cuando ellos se fueron me puse a llorar. Así como que una parte de mí se iba, ¿no? Y se fue. Y tal como ellos me lo vaticinaron, está bien cuidado. Voy a seguir organizando cosas como lo prometí. Y los invito a todos que decidan ser parte de la universidad, legándole a la universidad las cosas importantes que hicieron en su vida y que empezaron en la Escuela Nacional Preparatoria. De veras, en serio que los invito. Blanca, que viene desde lejos, del otro lado de la frontera, y que quiso venir aquí, me decía, bueno, son tantas las cajas y empecé a tirar cosas. No, no tires, amiga. Revisa y hay cosas que le interesan a la universidad, porque son parte de la historia, son parte del saber, y ojalá que las integren y que las nuevas generaciones, y ahora con toda la tecnología, pues la puedan ver en todo esto y todo. Todo empezó porque de repente en un cajón me encontré el periódico de nuestra generación. A lo mejor en el conversatorio les platico un poco más, ahorita él les va a hablar del periódico Nuestra Generación, pero nada más les quiero decir que un colega, líder, ya se fue Cabañas, ¿no? Yo dije, ay, ya se fue y ahorita, no. Líder del grupo de donde conozco a mis 2 invitados que no fueron de la Prepa 1 y más jóvenes, me dice, ¿y cuántos números tuvo el periódico Nuestra Generación? Le digo, 3. Y me dice, ¡ay, qué ego tan exagerado por solo 3 números! Puta madre, fueron 3 números, en rotativa fue mucho, y ahí están, ¿no? Entonces, claro, mi amigo tiene miles de ejemplares en su revista Forum, pero pues es otra cosa, ¿no? Entonces, de veras, lo sigo invitando, o sea, enterarnos ahorita de un premio nacional de los 100 metros y todo, que eso se va a ver mañana. A lo mejor no lo íbamos a saber si Esther no dona su acervo a la universidad. Entonces, si tienen cosas importantes, no las dejen por ahí. Diplomas, fotos, publicaciones que hayan hecho, la universidad se las va a recibir y se las va a cuidar bien. Bueno, su turno, con su voz terrible que trae nuestro gran compañero, el doctor Raúl Domínguez, que es justamente del ISUE, nos va a hacer una conferencia y a platicar sobre ese mi periódico. Yo agradezco mucho, o sea, a estas alturas del partido, que haya alguien que comente los 3 ejemplares del periódico Nuestra Generación, donde está una foto de Rodolfo Echeverría en el concurso de oratoria donde ganó el primer lugar, donde están una serie de cosas que él seguramente les va a comentar ahorita, y prepárense para ir comentando sus experiencias en la prepa. Y para mañana, por favor, tráiganse a alguien para que más se vean beneficiados de este evento. Bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos los presentes, y quiero aprovechar la circunstancia para hacer un comercial de mi instituto, que es el ISUE, porque me parece que el estudio de la historia que estamos haciendo en el ISUE está dando lugar a comprensiones más amplias sobre diversos fenómenos que son de primerísima importancia en México, como es, desde luego, el asunto de la educación. Quiero comentarles que hace unos años estaba yo empeñado en escribir un libro sobre la historia de la física nuclear en México, y para tal efecto
entrevisté a un universitario destacadísimo, pionero de la física nuclear, que lamentablemente ya murió, que era un gran aficionado a los toros y un gran conversador. Y en alguna ocasión, saliendo del Instituto de Física, él me dijo: Raúl, lo que realmente vale la pena en la vida para estudiar es la física y las matemáticas. Yo, como no había terminado de hacer mis entrevistas con él, guardé prudente silencio, pero en mi interior pensé: lo que realmente vale la pena estudiar es la historia. Porque la historia nos brinda explicaciones sobre nuestro presente, nos da explicaciones sobre nuestra realidad. Este panel que tuvimos antes del receso motivó para mí muchos asuntos de interés y me parece que quedan abiertas muchas líneas de reflexión y de estudio, dentro de las cuales voy a tratar de mencionar algunas ahora. Lo primero que quiero decir es que yo me siento muy a gusto en este instituto porque he sido cliente asiduo de los servicios hemerográficos. Yo me dedico a la historia contemporánea y una de mis recursos por excelencia ha sido la indagación hemerográfica. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Lilia en el sentido de el valor que tienen estos repositorios para la memoria histórica, que sin duda, o sea, bueno, ahora voy a pasar a comentarles mis impresiones sobre este periódico, que para mí fue maravilloso descubrirlo. Pero quiero primero hacer unos comentarios sobre el valor de la investigación hemerográfica. Para mí constituye sin ningún género de duda una fuente primaria que es rica en datos duros. Es decir, la consulta hemerográfica a mí me ha servido muchísimo para... miren, recuerdo, por ejemplo, ahora una entrevista que apareció en el diario Excelsior, cuando fue aprobada la iniciativa de ley para la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921, y uno de los periodistas del Excelsior le preguntó a uno de los diputados que participaron en la sesión que qué es lo que había que esperar ahora de la creación de la nueva secretaría en relación a nuestras comunidades indígenas. Y el diputado dijo: bueno, lo que cabe esperar es que por fin ahora nuestros grupos indígenas se incorporen a la cultura nacional. Esa frase, que para mí tiene una profundidad y un significado y un contenido y una luz como para el análisis histórico de qué ha sido nuestro México y de cómo ha sido, no lo hubiéramos conocido a no ser por la información hemerográfica. Y les puedo dar muchos ejemplos, ahora voy a citar ejemplos de ese periódico Nuestra Generación, que ponen sin ningún género de duda en primer plano el valor informativo de las fuentes hemerográficas. Desde luego, es preciso someter a un análisis crítico permanente las fuentes hemerográficas, porque claramente tienen la imposibilidad de transcribir los datos como si fueran hechos dados
a los textos de análisis histórico. Pero esto me parece en realidad que ocurre con todos y cada uno de los documentos que los historiadores utilizamos para reconstruir, y más que reconstruir, explicar la historia, ¿no? Y entonces es necesario, obviamente, hacer un ejercicio crítico sobre nuestras propias fuentes. En el caso, por ejemplo, de la prensa escrita, yo encuentro varios factores que hay que tomar en cuenta para dimensionarla correctamente. En primer lugar, habría que analizar la línea editorial de la fuente que estamos utilizando, porque no es lo mismo una... Bueno, estoy recordando ahora unos panfletos que publicaba Rius Facius en la época del Concilio Vaticano II, y obviamente tenían una tendencia muy marcada y muy clara. Y si eso no lo sabemos o no lo tomamos en cuenta, podríamos hacer una lectura y una transcripción pues llena de equívocos. Otro asunto que me parece muy importante y que es importante justamente para este periódico que hoy nos reúne es tener en consideración los parámetros culturales vigentes en la época. Miren, una de las cosas, y con esto adelanto un poco mi reflexión sobre el periódico, que me llamó la atención, porque en 1963 yo estaba inscrito todavía en la escuela primaria y me parece, antes de leer el periódico, tenía yo la firme impresión de que las cosas no habían cambiado mucho. Y después de leer el periódico me parece que han habido cambios abismales en el trasfondo cultural de los mexicanos. Otra cosa importantísima a tener en cuenta en los análisis hemerográficos son las directrices políticas en las que se inscribe la prensa. Por ejemplo, aquí, que he tenido, por curiosidad, me fui a consultar el periódico El Excelsior del día 3 de octubre de 1968, y sí, la información que aparece en primera plana, pues es una información que hoy sería absolutamente inaceptable, ¿no? Pues se entiende que está sujeto a directrices políticas, a un contexto de fuerte represión en términos de información, de manejos mediáticos, etcétera, etcétera. Y por último, me parece muy importante también tomar en cuenta que el análisis, el análisis hemerográfico, pues tiene claramente el carácter inmediatista de la noticia y no está sujeto a una lógica de continuidad. Esto es muy importante porque de repente noticias que han atrapado mi atención, estoy hablando de las consultas que hago yo de prensa, digamos, de mediados del siglo pasado, de asuntos que han atrapado mi atención y de repente desaparecen porque ya no son noticia de relieve. Entonces, con esto quiero decir que el estudio hemerográfico tiene que estar apoyado también con otras fuentes para tener visiones integrales. Una vez considerado lo anterior, me voy a referir al periódico Nuestra Generación. Como se ha dicho y sabemos bien,
El primer número apareció en julio de 1963. Tres números aparecieron en total. La dirección del rotativo quedó felizmente a manos de la licenciada, que, como todos ustedes saben, hizo una brillantísima y exitosa carrera en el terreno de la comunicación. A mí me llamó mucho la atención que se tratara de un rotativo que había incluido comerciales que presumo eran pagados, ¿no? Yo localicé dos, uno de Nescafé y Pepsi-Cola. Nescafé y Pepsi-Cola. Y me llamó mucho la atención también que el ejemplar costase 40 centavos. Pero más que eso, me llamó la atención el hecho de que fuera un rotativo con un diseño verdaderamente de periódico profesional. O sea, estaba ordenada la información y las secciones de una manera que a mí me causó asombro, pensando en la prensa estudiantil que yo conocí después de 68. Y eso más bien me motiva a preguntar cómo le hicieron, porque sí, porque es muy significativo. Pero esto lo quiero conectar con otro tema, que me interesa muchísimo destacar, y tratando de articularlo con las reflexiones del panel anterior. Hay una nota que aparece en el primer número, en donde quien firma la nota está hablando de la historia de nuestra institución y dice, de manera literal, en dicho año, es decir, 1929, hubo un conflicto iniciado en la Facultad de Derecho que trajo como consecuencia el cambio de nombre de Real y Pontificia Universidad por el de UNAM. Seguía recibiendo subsidio a través de la SEP, pero su organización interna era independiente. Al correr de los tiempos, venciendo dificultades sin número, con altibajos de fortuna increíbles y al parecer muerta al fin, resurge de sus cenizas cada vez más pujante. A mí me llamó mucho la atención de esta visión histórica de nuestra institución. Bueno, regresando al comercial del principio, pues no existía el ISUE, ¿no? Es decir, esto lo digo porque yo sé perfectamente que fuera de algunos trabajos, uno de ellos que se hizo aquí sobre la Escuela Nacional Preparatoria de doña Clementina, realmente la historia de nuestra universidad era poco conocida, y yo antes de conocer los trabajos que se están haciendo en el ISUE, pues vi trabajos fragmentarios casi de memoria que tienen un valor testimonial, pero que no tienen mucha precisión ni mucha labor explicativa. No tienen mucho rigor. Y esto me parece importante porque a mí me explica uno de los elementos que yo encontré en este periódico Nuestra Generación, que para mí como historiador constituye un verdadero tesoro, y les digo sin ambigüedades. Me refiero al hecho de constatar, de observar
cuál era el pensamiento y la forma de ser de los estudiantes preparatorianos de 1963, porque miren, yo ingresé a la Escuela Nacional Preparatoria en 1969 y créanme que no me reconocí, o sea, no yo, sino a mis compañeros, no lo reconocí en ninguna de las descripciones y comentarios que hace este periódico sobre los muchachos de 63. Es decir, para mí es clarísimo que se produjo un cambio, no quiero llamarle generacional porque eso suena un poco, no sé, artificioso, un cliché, pero hubo un cambio evidente, al cual me quisiera yo referir en unos cuantos minutos. Y esto lo quiero destacar porque creo que este periódico que hoy nos convoca es un retrato fiel de la época. Y eso realmente como fuente de información histórica, no solo los datos duros que revela el periódico, sino las cosas que subyacen y que se pueden leer entre líneas. Perdón. Me permiten a mí encontrar una distinción muy importante entre la preparatoria que yo conocí a unos cuantos años de distancia y la preparatoria de principios de los años 60. Es evidente y sería muy sencillo para mí hablar de la ruptura que se produjo en 68. Y yo creo que más que esa ruptura, hay algo que ocurrió que tiene que ver con algo más profundo, que es la evolución de nuestro sistema en México. Yo lo que encuentro, por ejemplo, en la lectura de los contenidos de nuestra generación, es que está reflejando con mucha fidelidad una visión, le voy a llamar así, perdonando por el uso inadecuado de la palabra, ascensionista de la juventud mexicana. Es decir, la inauguración de Ciudad Universitaria, hoy Patrimonio Cultural de la Humanidad, fue ofrecida al pueblo de México como uno de los mecanismos por excelencia de superación y de movilidad social. Y me parece que la demanda que los estudios universitarios suscitaron entonces no deja ningún lugar a dudas, porque a mí me gustaría mucho pensar, pero no lo pienso, que esa enorme demanda de estudios universitarios obedecía a una sed de conocimientos. Pues yo más bien me inclino a pensar que obedecía a una expectativa de beneficio social. Esto lo digo porque hoy sabemos con mucha claridad que en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y ante el hecho de que la economía de Estados Unidos, que para desgracia nuestra sigue siendo la economía de referente para México, la economía de Estados Unidos sufrió una reconversión industrial para transformarse en una economía de guerra. Y entonces, no solo las fábricas de automóviles y etcétera, o sea, las fábricas de ropa, las fábricas de todo, se convirtieron en
en una planta industrial de tipo bélico, y esa circunstancia y no otra, y esto me parece, bueno, de una trascendencia enorme, esa circunstancia abrió la posibilidad para que el Estado mexicano promoviera un tipo de acumulación privada con base en la sustitución de importaciones. Ese programa se conoció efectivamente como modelo de sustitución de importaciones. Con ese modelo, México empezó a producir su propia ropa, sus propios jabones, sus propios químicos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hubo un inicio, una incipiente industrialización. Esta industrialización fue autolimitativa porque la estrategia del gobierno federal y de la oligarquía local consistió en sustituir la producción de bienes de consumo y la producción de bienes intermedios, pero no atendieron a la sustitución de bienes de capital. Es decir, México, y no quiero decir México, ¿no? El gobierno de la República y las oligarquías locales se conformaron con producir los bienes de consumo que estaban dejando de ser producidos en Estados Unidos. Pero no hicieron lo propio con una visión de más largo plazo, un programa de sustitución de bienes de capital que, en mi opinión, sí se pudo haber hecho utilizando a la UNAM, porque la UNAM tiene una masa crítica y una capacidad intelectual como para colocar a México en una de las puntas científicas y tecnológicas a nivel mundial. Pero no se ha hecho así. No se ha hecho así porque nos conformamos con un proceso de industrialización incipiente que repercutió en lo que algunos de los agoreros de la época llamaron el milagro mexicano, para compararlo con el milagro japonés de la posguerra. Es decir, entre 1946 y 1965, las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto en nuestro país fueron exponenciales. Fueron exponenciales. Hubo una dinámica de traslado de sector primario hacia sector secundario y sector servicios que dio ocasión a una creación muy vigorosa de una clase media en México, y en todo este fenómeno, en todo este proceso, la universidad fue pieza clave. La universidad fue pieza clave porque abrió las posibilidades de nuevos empleos, de nuevas vocaciones, de nuevas habilidades, etcétera, de nuevas técnicas para un México que sin ninguna duda estaba cambiando. Y entonces se crea en ese contexto, se hace el anuncio de la creación de Ciudad Universitaria, y la demanda fue desbordada. Eso lo saben perfectamente bien todos ustedes. Como de la planeación original de Ciudad Universitaria, apenas en el primer año se empezaron a rebasar de manera exponencial las cuotas de admisión y se creó un problema enorme. Yo quisiera decir esto, y espero que no se tome como un comentario en contra de esa institución que es mi alma mater y a quien me debo y a quien amo sin ninguna duda. Pero yo creo que si nosotros vemos las cosas con objetividad, podríamos preguntarnos por qué el gobierno de la República hizo una universidad nacional y no 20.
¿por qué no se hizo una universidad nacional de este tipo? Quiero decir, de este tipo, con esa promoción, con esa canalización de recursos, con ese colocarse en primer plano en Coahuila, o en Tabasco, o en Chiapas, ¿no? Y se concentró en la capital de la República. Esto creó una serie de problemas y una serie de circunstancias muy complejas, que me parece que ahora están más o menos dilucidadas por los estudios históricos que se han estado llevando a cabo aquí mismo. Pero bueno, regresando al tema, esto se expresó en una demanda de servicios educativos realmente inesperada. Miren, este periódico es de 63. En el año de 1962 se empezaron a colocar barreras para el ingreso, porque era tal la demanda. El doctor Chávez hizo de muy, no quiero decir mala fama porque no es la palabra, pero no fue bien vista la serie de medidas que el doctor Ignacio Chávez adoptó para tratar de frenar la demanda. Entre ellos, recuerdo yo que se estableció la iniciativa de no admitir alumnos en la UNAM provenientes de aquellos estados de la República en donde se impartiese la carrera que se estaba pretendiendo. Bueno, o sea, la UNAM se convirtió en una mega universidad. Y entonces, los estudiantes que tenían y que hemos tenido el privilegio de transitar por esta insigne institución, en esa época en la que estaba ese programa vigoroso de sustitución de importaciones, esos logros admirables en el crecimiento del Producto Interno Bruto, esa facilidad de encontrar empleo, aún sin haber concluido los estudios universitarios, que hoy es, vaya, hoy no encontramos empleo ni con doctorados, creo, ¿no? O sea, la situación ha cambiado radicalmente, y lo que quiero decir es que ha cambiado radicalmente afuera de la universidad, por factores exógenos, de los cuales la universidad no tiene absolutamente ninguna culpa y ninguna responsabilidad. Bien, pero si esto es así, como creo que lo es, el perfil de los estudiantes en 1963 es un perfil que por lo que yo deduzco de las líneas de este periódico, de estudiantes que tienen un empeño en salir adelante, en hacer las cosas bien hechas, en un afán de un profesionalismo. Es decir, hay una especie de confianza en el porvenir como universitarios. Y les podría yo leer varias. Miren, por ejemplo, este es otro párrafo textual. La primera obligación de los estudiantes es el estudio, porque con ello no derrochan ni desperdician el esfuerzo de un pueblo, y si quieren actuar cívicamente, ahí tienen a su disposición el amplio panorama de nuestra revolución, que es la verdad de México. Yo creo que si hoy a los estudiantes de la UNAM les dicen que el amplio panorama de nuestra revolución es el acicate para superarse, pues los estarían ustedes
motivando a una fase depresiva. Eran otros tiempos, es lo que quiero decir. A mí me interesa mucho, mucho. Me encantó descubrir cómo este periódico es un fiel reflejo de una manera de pensar que aparentemente no ha cambiado mucho y que a mí me parece que ha cambiado ahora, ha cambiado radicalmente. Habla, en alguna parte habla, por ejemplo, de los cafés existencialistas. Eso lo conocí yo de niño y lo escuchaba yo en mi familia, pero yo no sabía bien a bien qué eran los cafés existencialistas y después los asociaba yo con Jean-Paul Sartre, a quien sigo admirando porque rechazó el Nobel de Literatura hoy en manos de Bob Dylan. Cito textualmente, de los cafés existencialistas. Estos cafés que están resurgiendo día a día por distintos rumbos de la ciudad y que toda la muchachada conoce como existencialistas, se están volviendo una seria amenaza para la juventud. Esa juventud inexperta que acude a esos centros de reunión es el pretexto para la degradación del carácter tan débil que por razón natural es patente de esa edad. Yo lo pienso esto, por ejemplo, me trajo a la memoria el hecho de que yo los jueves salgo a las 9 de la noche de mi cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras y me dirijo a mi automóvil en el estacionamiento y tengo que contener la respiración por la cantidad de marihuana que se está consumiendo ahí. Es decir, esto que pareció un escándalo en 1963, hoy, vaya, al margen de que eso me parecería que debería estar, que debería evitarse en el campus universitario, y no es que yo tenga algo en contra de la marihuana, pero no en ciudad universitaria, ¿no? Vaya, pero lo que quiero decir es que hay un cambio, hubo un cambio en el carácter de la juventud y en las expectativas de la juventud, que tiene un reflejo fidedigno, clarísimo y evidente cuando uno se acerca a la prensa de la época. Hay otra nota que me llamó mucho la atención sobre 1963, debe haber sido el rock and roll y el twist. Y entonces, sí, que la nota habla de jóvenes que se convulsionan al ritmo de una música frenética, ¿no? Lo tienen que ver, ¿eh? No, yo conocí y me di a la tarea de buscar, bueno, creo que estoy rebasando mi tiempo. Pero voy a terminar con esto porque es también hemerografía. Me di a la tarea de buscar a la famosísima encuerada de Avándaro, porque no, pues era un paradigma en nuestra época, ¿no? Un verdadero paradigma. Una muchacha que se despojó de la ropa y se puso a bailar. Y entonces no encontré ninguna nota en la prensa, pero encontré una nota en una revista llamada Alarma. Ahí aparece la foto de la señorita, obviamente con unos pulcros tachones cubriendo sus pechos, ¿no? Y decía Avándaro o el infierno. Es decir, una visión de época. Y bueno, solo quiero decirles que el periódico La Jornada la entrevistó años después con motivo de un aniversario de Avándaro. Dijo, oiga, ¿y qué se siente haber sido el símbolo de la juventud de Nava? Y la hoy, pues, mujer ya de cierta edad, contestó así, pues yo ni me acuerdo porque estaba tan drogada que no, o sea,
Bueno, son comentarios en un tono coloquial que he querido hacer, porque sí me parece que este tipo de materiales hemerográficos tienen mucha riqueza de la cual nos podemos aprovechar. Algunos por curiosidad, pero quienes estudiamos historia, porque ofrecen un material invaluable para la reconstrucción de la historia y para la explicación de la historia. Y agradezco mucho la atención de todos ustedes. Ay, gracias. Mil gracias, mi querido doctor. No le quiero quitar tiempo al diálogo con nosotros, pero solo le voy a contestar 2 preguntas que hizo. Una pregunta fue, ¿cómo lo logramos? Y eso es importante porque es histórico. En aquellos entonces existía una organización popular que se llamaba la Cámara de la Defensa del Consumidor. Era una organización de la CNOP que básicamente estaba vinculada con mercados. La mayoría de los mercados, todavía algunos existentes, se habían remodelado, construido, etcétera, en los años 50. El presidente de la Cámara de la Defensa del Consumidor era César Cervantes Bobadilla. Él empezó a publicar un periódico que yo estoy segura que está en la hemeroteca, aunque no esté todavía digitalizado su existencia. Y ese periódico se llamaba La Voz de la Calle. Y una de las novedades que tenía ese periódico es que fue uno de los primeros periódicos, junto con Alarma y otros de esa época, que se empezaron a imprimir en tamaño tabloide. Bueno, ese periódico se producía en la rotativa Atisbos, que era más bien así como de derecha, ¿no? En la rotativa Atisbos, ahí se hacía ese periódico. El organismo de la Cámara de Defensa del Consumidor, que es el antecedente de lo que hoy es la Procuraduría, tenía sus oficinas enfrente del Excelsior, en Bucareli, en Reforma, en la parte de Reforma, enfrente, en el primer piso, donde hoy es un hotel. Ahí eran las oficinas de la Cámara y del periódico y todo. Este señor César Cervantes, que fue de los fundadores del PRI, que fue diputado por el PRI, era hermano de mi abuela, por lo tanto era mi tío abuelo. Un tipo que pensaba pues como los señores de entonces, ¿verdad? O sea, no había más que 2 tipos de mujeres. Y las buenas ni estudiaban preparatoria ni andaban haciendo periódicos, ¿no? Entonces, con mucha audacia, yo que quería hacer un periódico, pues me enteré de todo esto y fui a ver al tío César. Bueno, yo creo que fueron los peores 3 meses de la vida de mi tío César, porque con esta manera de pensar, y yo todos los días saliendo de la prepa llegaba porque yo quería hacer un periódico. El tío César era un hombre en el fondo muy sensible, pero por lo tanto era un hombre mal encarado, lejano y que casi no platicaba, ¿no? Porque tenía esta visión de la vida. Pero yo quería hacer un periódico. Y entonces, ¿con qué lo vas a patrocinar? ¿Qué crees, que nada más es sacar un periódico así? ¿Qué nada más vas a sacar 3 números? ¿Cuál es tu publicidad? Todo eso le digo, bueno, yo ya veré, ya iré viendo. Entonces me puso a un señor de apellido Jiménez Reina, no me acuerdo el nombre. A ver, enséñale a esta sobrina mía, enfatizó que era sobrina para que nadie se pasara de la raya, ¿verdad? ¿Cómo se hace un periódico? Y allí aprendí cómo se hace un periódico. Luego me llevaron a la rotativa de Atisbos, ahí aprendí pues, la diferencia entre la prensa plana, donde hacíamos nuestros volantes en la prepa, ahí en la prepa 2, ahí iba yo a hacer mis volantes.
Y así fue como lo hicimos. Cuando yo consideré que ya teníamos los 3 ejemplares, y digo, bueno, pues ya hay que hacerlo, señor Jiménez Reina. No, pues dígale a su tío. No, ni más, no me quieres recibir, ya lo hacemos. Mucho del material fotográfico y del cómo se hizo en esas oficinas. Obviamente yo fui a ver a los dueños de Latidos y les dije que me dieran crédito. La palabra yo ni la entendía, pero digo, bueno, ¿por qué no me fían? Yo luego les pago. Obviamente, pues yo era la sobrina de César. Y por otro lado, conseguí la publicidad. ¿Cómo conseguí la de Nestlé? Porque yo de alguna manera había estado relacionada con la Nestlé por el esposo de una maestra mía de deportes de la secundaria. Y la de Pepsi Cola por quien era nuestro jefe de redacción, que se llamaba y se llama, porque no se ha muerto, Carlos Salinas de Gortari. Su papá era secretario de Industria y Comercio. Entonces yo le dije a mi compañerito, oye, pues hay que sacar este rollo. Y entonces él conocía a don Felipe Puente, padre de, y que estaba en Gamesa y Pepsi Cola, y fue el que nos consiguió la publicidad. Esa es la respuesta, ¿no? Y lo que era interesante es que era un periódico en rotativa, ¿no? ¿Cómo lo hicimos? Pues fue así, con puro rollo, pura saliva, ¿no? Luego la otra pregunta que hiciste, mi querido doctor, es ¿qué cambió entre nuestro 62 y tu 69? El 62 de Blanca, el 63 mío y el 69. Ocurrieron muchas cosas. La gente se acuerda del 68 por Tlatelolco, pero eso no fue lo más importante. En 1964, cuando yo estaba terminando la preparatoria y ya para entrar a la Facultad de Derecho, había que decidir si se reelegía o no el doctor Chávez, que tenía una fama así casi de nazi, ¿no? Pero que a todo mundo caminaba en orden. Fue cambio de presidente. Ya estaba electo Díaz Ordaz. Ya prácticamente López Mateos no gobernaba porque estaba muy avanzado su aneurisma, sino era un periodista, su secretario particular que lo hacía de vicepresidente, ¿no? De michoacano, Humberto Romero, exactamente. Y lo que poca gente sabía, yo no, seguramente los medios no lo registran, es que Díaz Ordaz no estaba de acuerdo con la reelección de Chávez. Él no estaba de acuerdo con la reelección de Chávez. Su candidato para la UNAM era otro, aunque sea autónoma. Pero el maestro Chávez decía, pues la universidad es autónoma y a mí me vale, ¿no? Y él tenía un fuerte control de la universidad, de los estudiantes a través de la Federación Universitaria de Sociedades de Alumnos, que ahí fueron nuestras primeras lecciones de que la democracia no se resuelve con votos, porque aún teniendo la mayoría perdemos. A mí me ganó Manuel Barquín, que yo no sé por qué no vino, pero él ya hemos platicado de esta historia, a pesar de que yo tenía mayoría de votos y luego me gana por 8 puntos y voy a decirle al maestro Medroso, oiga, nos hicieron trampa. Claro que te hicieron trampa, pero no metiste a tu representante, ni modo que yo te defendiera. Bueno, son cosas que uno aprende, ¿no? Entonces había esa posibilidad. Cuando termina es decir, ¿qué cambió, no? Cuando termina nuestro ciclo en el 64, yo dije, bueno, ¿cómo me defiendo de Manuel Barquín y la FUSA? Pues le voy a decir a López Mateos que sea mi padrino, ¿no? Entonces agarré mis patitas, yo solita, sin más rollo, me fui a Palacio Nacional, esto ya lo escribí en alguna de mis novelas, me fui a Palacio Nacional, dije, bueno, oiga, ¿dónde es la oficina del presidente? Ah, pues allá subí, ¿no? Alguien mencionó, tú mencionaste a alguien, ¿era el Atlas, el Atlante o qué? ¿De quién era? ¿Mencionaste? Del Atlante. Bueno, el hecho es que llego a donde era el despacho y estaba así. Estoy hablando de finales del 64, en lo que está exhibido ahí hay un anuncio que patrocinó Pepsi Cola del baile de fin de cursos, que el maestro Menderrostro me dijo, no, ya te apoyé en todo, ya.
hicimos miles de trampas, porque los oficiales eran los otros, pero no te puedo prestar el salón de la prepa porque ellos son los de la sociedad de alumnos. Entonces me fui a ver que me apadrina López Mateos, ¿no? Entonces cuando veo toda esa bola, yo dije, híjole, ¿cómo voy a llegar a hablar con el presidente? Entonces me dice un señor que estaba ahí en la bola y me dice, ¿viene a ver al presidente para alguna cosa estudiantil? Sí. Aquí no va a lograr nada. Baje al otro piso. Ahí está el jefe de ayudantes de aquel michoacano, ¿no? Dice, y él es el que ve todas las cosas estudiantiles. Ese señor, que ya se murió también, era entonces el mayor Arturo Cisneros Gómez, que era jefe de ayudantes de Humberto Romero, no tenía nada más, era un militar jefe de ayudantes de así grandote. Y yo dije, Cisneros, esa fue la palabra mágica, ¿no? Entonces yo llego, aquello estaba muy vacío, y le digo, a ver, quiero ver al mañana. ¿De parte de quién? Cisneros Luján Liliana. Entonces, obviamente ese señor me ayudó, no era de mi familia, no nos conocíamos, pero bueno, le causó curiosidad lo que sea, entonces me ayudó a conseguir el casino militar, que es el anuncio de lo que está exhibido allá afuera, y me dio alguna lana para pagarle a las orquestas y todo. Así se hacían las cosas entonces. Yo quiero ver si intento entrar a Los Pinos a que me reciba Peña Nieto, pues no. Digo, ya, es otra cosa, ¿no? Quién sabe quién sea qué cosa. Así eran las cosas. Entonces, ¿cuáles fueron, a mi juicio, aparte de esto que les acabo de relatar? Pues hubo una gran movilización en el 64 por la reelección de Chávez. Pero luego después, y ya se mencionó aquí, hubo otra gran movilización de estudiantes en el 66, que empezó en mi facultad, yo estaba en segundo año, la Facultad de Derecho, donde finalmente cayó Chávez. Y bueno, lo que voy a decir, pues, no hay ninguna incidencia, pero yo por distintas cosas de mi labor de entonces, sé que el movimiento en contra de Chávez, entre otras fuentes, el patrocinio salía de la presidencia. Gustavo Díaz Ordaz no quería a Chávez y finalmente lo sacan de una manera, pues, vergonzosa, ¿no? De esto podemos platicar otro día, ya no es la prepa, pero pues es la realidad y lo publicaré en breve, ¿no? Y el otro, entonces, quien no entiende el movimiento del 66, y por ahí hay un documento de la universidad muy importante que se llama El Estudiante Inquieto, que vio 3 ediciones, y debería de estar aquí en la biblioteca. El autor es don Ernesto Flores Zavala, que siendo director de la Facultad de Derecho, después de que no pudo tomar posesión el maestro Medina Lima, que ese día a mí se me quitó lo revoltoso, después de que vi, porque yo andaba ahí en el relajo, después de que vi lo que le hicieron al maestro Medina Lima, dije, pero ¿yo qué estoy haciendo aquí? Si soy una señorita decente, ¿no? Entonces, quien no analice el 66 no puede entender el 68. Entonces, el 68 no es una extensión de lo que pasó en Estados Unidos o en París, ni nada, no, fue resultado de todo esto, esto fue lo que nos hizo cambiar. Lo desafortunado del 68 no fue la matanza, que fue terrible. Lo desafortunado del 68 es que esa semilla de evolución se pisoteó, se mató, con notas periodísticas como las que hiciste relación ahorita, ¿no? Y entonces de repente pasa el tiempo y me encuentro algunos compañeros del 68, pucha, que para nada trajeron a sus hijos a la UNAM, los llevaron al TEC, a la Ibero y lo que sea, como si les diera vergüenza ser universitarios, ¿no? Cuando tuve el privilegio de estar en la dirección de prensa con el doctor Jorge Carpizo, empezó toda esta campañita de que te ofrezco trabajo de quién sabe qué, pero si eres de la UNAM o del Poli ni vengas.
es cuando llega el doctor Sarucán, que sale a flote, que todo esto era una campaña mercadológica de las universidades privadas para aumentar. Y yo trabajé en una universidad privada, fui directora de una escuela de Derecho y eso, pero eso era una campaña ni siquiera para desprestigiar a la UNAM, era una campaña para aumentar su matrícula, ¿no? Y claro, el doctor Sarucán les dijo, pues o le paran o hay demanda, ¿no? Pues le tuvieron que parar, ¿no? Entonces, eso es lo que cambió. Es contestarte eso. ¿Qué cambió? Todo eso, bueno, las circunstancias fueron cambiando. Las gentes que teníamos por ahí alguna semillita, no sé si se llame de izquierda, de revolución o de qué, que bueno, ahí están más o menos, pero que esperábamos que eso que a nosotros nos privilegió, el poder ser hija de un tapicero, que apenas estudió hasta el cuarto de primaria y llegar a ser abogada, eso que nos que fuera permanente y para todos, ¿no? Y no, nos ganó el capital, como bien dijo Jorge ahora, ¿no? Entonces, ¿qué va a seguir? No lo sé, pero es importante saber bien qué pasó, que ahí está. Yo los invito a que el periódico, que ahora lo tiene el ISUE, no, lo tiene la hemeroteca, ¿no? Lo pueden ver, analizar con más detalle y morirse de la risa. Ahora que yo lo leo, que ya lo digitalizaron, digo, qué barbaridad, qué cosas decíamos, ¿no? Pero era nuestra realidad, era nuestra realidad. Entonces yo quisiera invitarles a que, ¿qué quieren decirnos, comentarnos? Nos quedan unos 20 minutos para platicar todavía. Sí, Jorgito, vente para acá, mi querido Jorge, porque… tú tienes… mira, él tiene micrófono. Gracias. Algunas discrepancias que son ultra necesarias en la universidad. El movimiento de 66 tuvo dos vertientes, una en la Facultad de Derecho, donde estaba Espiridión Payán Gallardo, Enrique Rojas Bernal y otros ampones más. Leopoldo Sánchez Duarte. Fue Leopoldo Sánchez Duarte, el hijo del hombre, no del funcionario. Exactamente, ¿cómo te acuerdas? Y que ellos estaban pagados, entre otros por Rubén Figueroa, que después pagó a Castro Bustos y a Falcón para que echaran al maestro Pablo González Casanova. Así es. Pero también fue culpa de Chávez, porque ya lo decía el maestro Domínguez, Chávez fue totalmente refractario a los estudiantes y no dejaba reunirnos, no dejaba expresarnos. Dije en mi intervención que había unos señores que eran los guardias, que se llamaban prefectos, que no dejaban reunirnos a más de 4, ni siquiera en la cafetería. Por lo tanto, como todos los movimientos no son movimientos puros, auténticos, ni de ángeles ni demonios, sino participan ángeles y demonios en esos movimientos. Y todos los de la prepa que participamos, en la prepa 2, estaba Pablo Gómez y Joel Ortega. En la prepa 4 estaba un priista, Artemio Iglesias, que estudió también economía, y así de los que me acuerdo, y todos estábamos contra Chávez por su mano represiva. Y pedimos audiencia con Chávez y nunca nos las dio. Entonces, el movimiento 66, que es cierto antecedente del 68, tuvo esas características. Y logramos algo que se oponía Chávez y quería instaurar. Chávez quería que ya no hubiera pase automático. Y Javier Barrosierra, en las conversaciones, dijo, el pase automático va a seguir para los que estudien en preparatorias de la universidad. Para los que vengan de fuera, les vamos a hacer exámenes. Segunda cuestión, el movimiento estudiantil 68 fue un movimiento mundial. Aparentemente se inició, y lo dice Carlos Fuentes en su libro,
en París. Pero yo les quiero decir que el movimiento de 68 estuvo en Berkeley, en Estados Unidos, donde mataron a 4 estudiantes. Estuvo en Argentina, estuvo en Japón, donde unos muchachos que se llamaban Kurosawas se enfrentaban a golpes y a bastonazos con la policía que no usaba armas, sino eran karatecas como contra karatecas. Podemos ahora ver las famosas películas chinas o japonesas, eso era antes, desde siempre. Estuvo en Checoslovaquia, donde un muchacho, Jan Palanch, se incinera como bonzo vietnamita. Entonces fue un movimiento mundial. Yo participé en un libro que hicimos 5 compañeros, que se llama Lo que no se ha dicho del 68. Y ponemos todas esas cosas y terminamos con una foto en donde están como 40 mujeres, que algunas de ellas fueron guerrilleras. Y terminamos con esa foto para demostrar cómo el movimiento 68 despertó a las mujeres, incluso para que participaran en acciones terribles. Eso respecto a lo que dice la maestra Lilia Cisneros, que es otra visión, la mía. No digo que la mía sea la acertada. No hay visiones acertadas en la historia. Hay veracidades. Nadie tiene la verdad. La verdad se va descubriendo. Por cierto, me van a regalar un libro que hizo el nieto de Chávez sobre el movimiento de 66, porque yo estoy terminando una investigación y lo voy a leer para dar estas visiones. Segundo lugar, el maestro Domínguez dijo una serie de cuestiones de que desde mi punto de vista económico son muy acertadas. Nuestra relación con Estados Unidos, cómo estaban las cosas así, asado y demás. Pero creo que a lo mejor por su juventud, yo soy más grande que él, y yo nací en la colonia Guerrero, a una cuadra de Garibaldi. Y donde yo nací, cuando iba primero a la secundaria, a la primaria, Belisario Domínguez, y luego por decisiones de mis padres, a una escuela privada que se llama Rafael Alducin, el que construyó el Excelsior, ahí me metieron después, y era una escuela privada, pero pues en aquellos años no había muchas diferencias entre las públicas y las privadas. Yo veía a mi paso de la escuela borrachos, prostitutas, gente que salía de los tugurios porque todavía no entraba el señor Ernesto P. Uruchurtu, que puso el reglamento de cerrar a la 1 de la mañana los cabarets, cantantes, Cuando yo fui al primer café existencialista en la zona rosa, dije, pues esta es una vacilada, aquí todo el mundo viste bien, hablan de filosofía, no hay tragos, no había marihuana, que yo la conocía, porque en mi época había 2 tipos de marihuanos, en mi época, estoy hablando de los años 50 y tantos, los que estaban en el ejército y los que venían de Estados Unidos. En México todavía no estaba difundida la marihuana. Entonces los cafés existencialistas eran, por decirlo con el lenguaje de muchos años atrás, que ya no se usa, fresísimas, ¿no? A los que yo fui, el Coyote Flaco, dije, no vuelvo a venir, pues mejor me voy al Cabaret Bombay, que está cerca de mi casa, en donde sí hay emociones fuertes, ¿no? Entonces los cafés existencialistas fue un invento intelectual. Hasta el cineclub, ¿te acuerdas? A mí, hasta el cineclub. A mí me tocó cubrir para el Universal el asunto de Avándaro. Y la muchacha, la encuerada de Avándaro, salió en Alarma, pero salió mejor en una publicación que a lo mejor
usted debería de recuperar, Piedra Rodante, que hacían José Agustín, un cura jesuita, que se me olvida el nombre, pero que ahí está, el que yo hablaba, Jesús Luis Benítez el Búquer y muchos más. Piedra Rodante sacó todo, lo de Encuerada de Avándaro y muchas otras cosas más. Avándaro también fue un festival ultra fresa. Claro. Ultra fresa. Lo único fue la Encuerada de Avándaro. ¿Por qué se hizo Avándaro? Porque antes se hizo un festival patrocinado por Televisa que se llamaba Rock y Ruedas. Y ese festival resultó muy exitoso. Y el señor Jan González le dijo a Díaz Ordaz, vamos a hacer un festival a ver cómo están los chavos en el rock y en estos. Y en el festival de Avándaro iban familias enteras. A nosotros, a Humberto Musacchio y a mí, que fuimos a cubrir por el aniversario del asunto, nos costó, y llegamos muy temprano, caminar 40 minutos para llegar al centro del festival. Después, para salir, fue casi imposible. Era llenísimo. Y llegaban familias enteras, papá, mamá e hijos, seguramente porque al papá y a la mamá le daban miedo que los hijos fueran solos, y estaban ahí oyendo la música de rock. Y no olía tanto a petate como, o sea, marihuana, como aquí o en la Facultad de Ciencias Políticas donde yo doy clase. Y por lo tanto, al ver Díaz Ordaz y Jan González que llegaban tantos jóvenes y se reunían, entonces lo denigraron. En el Universal no nos permitieron publicar una coma. Avándaro, coma, ni siquiera eso. Y en ningún periódico se publicó. Por eso destaca Alarma y esas publicaciones para denigrar a los jóvenes, que ya los iban denigrando desde los cafés existencialistas, que eran marihuanos, que estaban influidos por el extranjero, etcétera, 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 como si México fuera una isla en donde solamente el señor presidente Díaz Ordaz podría decidir. Hay una novela espléndida sobre Díaz Ordaz, de este escritor de Proceso, chaparrito, Fabricio Mejía Madrid, que se llama Balas en la Oscuridad, en donde demuestra quién era Díaz Ordaz, que era casi el agente de la derecha católica en la presidencia. Entonces, ese festival fue satanizado por ese tipo de cuestiones. Piedra Rodante todavía alcanzó a publicar 3 o 4 números más y la censuraron. Por lo tanto, es el país que teníamos y por lo tanto el movimiento 68 abre la puerta, como también en el movimiento 68 yo me llevo, y lo veré en estos días, con Sócrates Amado Campos Lemos, un miembro de la policía y básicamente de la Dirección Federal de Seguridad. Ahí. Y había otros más. Había incluso en el Partido Comunista metida gente de la CIA y de la Dirección Federal de Seguridad. Eran los no lo supimos quiénes eran exactamente, pero había. Entonces, esos son los movimientos sociales. Son muy diversos, muy diferentes, y por eso digo que estos testimonios nos alcanzan a ver ciertas cosas, pero hay que tener otros testimonios y otros testimonios y otros testimonios para sacar una conclusión, porque nosotros partimos de que nuestra conclusión, según el color del cristal donde vemos, como dice Campoamor, es cómo juzgamos las cosas. Por lo tanto, la historia es un proceso continuo, que no se puede decir que está. ¿Qué fue la Revolución Mexicana? Pues hay versiones, una reciente
del maestro Pedro Salmerón, que es diferente a la de Enrique Semo, por ejemplo, que es diferente a la de Adolfo Gili, que es diferente a la de muchos. Entonces, la historia sí permite esas cuestiones, pero también la ciencia. La ciencia llega a ciertos descubrimientos y dice, esta es la mera, y no es cierto. Por eso la teoría de la relatividad de uno de mis ídolos, Albert Einstein, es eso, es relativa. Hasta muchos de sus descubrimientos de Albert son relativos, no son la piedra última. Gracias. Gracias, Jorge. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Sí, ajá. Avándaro tiene lugar en 1971 y el presidente era Luis Echeverría. Sí. Gracias. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? ¿No? ¿Por qué? Bueno, hablando de precisiones, ¿quién patrocinó el 66? Bueno, venía dinero del Consejo Nacional de Turismo. Léase, Miguel Alemán. Venía dinero de la presidencia, la Secretaría de la Presidencia, cuyo secretario era el doctor Martínez Manatú. De ahí salía dinero. Venía dinero de la Embajada Americana. También. Cuando menos esas tres fuentes fueron patrocinando desde el 64, y bueno, se recordarán que se empieza a quebrar en aquel entonces pues el monopolio de control que tenía el doctor Chávez con la Federación Universitaria de Sociedades de Alumnos. Entonces se abre una segunda versión de la Federación Universitaria de Sociedades de Alumnos, donde terminó vergonzosamente siendo el último presidente de esa fusa clandestina, pues el FISH. ¿No se acuerdan del FISH? Sergio Romero, el FISH. Y una tercera era la de izquierda, donde estaba economía, donde estaba ciencias políticas. Entonces llegó un momento en que había tres federaciones, o la oficial, la que competía para tener más estudiantes de sociedades de alumnos, y la izquierda. Todo eso pasó en nuestra época. Todo eso pasó en nuestra época. Y el día que quieran que platiquemos, cuando menos en mi caso, cuenten conmigo. Pues yo les agradezco muchísimo. ¿Nadie más quiere compartirnos algo? Tengo aquí para la constancia al doctor Raúl Domínguez. Me voy a permitir dársela. Y la otra pues es para mí, pues aquí la guardo, ¿no? Y mañana nos vamos a reunir otra vez. Y yo les mandé, si ya me dejaron su correo electrónico ahí, voy a insistir, les mandé la liga para que puedan estar viendo en vivo esto, que yo espero que lo esté viendo mucha gente. Yo dije, bueno, si no puedes venir, pues cuando menos conéctate al internet. Y eso se lo debemos a la hija de Esther Villalón, Salma, que con todo y que ahorita está en un evento en Ensenada, tu hija, ¿verdad? Es una experta de todo esto, para que vean qué maravillosa es la tecnología. Yo venía platicando de algún detalle donde… Oye, ¿y todos mis hijos son universitarios? Todos. Sí, ellos sí no se fueron a las Iberos ni a las… Todos son universitarios. Entonces, gracias al apoyo voluntario, desinteresado, sin costo, como hacemos los universitarios, entonces se organizó esto que ustedes están viendo ahí y que es una memoria técnica que queda, como les venía yo platicando en el coche, técnicamente esto es parte de los testimoniales de la historia moderna. Yo les agradezco muchísimo su presencia en esta primera mesa. Mañana viene otra parte muy interesante y la coordina mi queridísima amiga Esther. Y yo espero que con lo que escucharon hoy, pues
corran la voz, inviten a sus alumnos, a sus compañeros, a quien ustedes recuerden y le digan, oye, qué gacho que no fuiste, te perdiste de algo muy interesante, ¿sí? Muchas gracias a todos y nos vemos mañana. Gracias mil. ¿Qué? A ver, ¿qué es? Ay, sí, la donación. Perdón, que eso es… No se vayan, discúlpenme. Es que con el cambio de del orden, me equivoqué. Sí. Ah, sí, porque no crean que nada más dejamos las cosas ahí como que si fuera la basura, ¿no? O sea, donar es un acto jurídico, escúchenme los abogados, donar es un acto jurídico y es un acto jurídico serio, importante, de trascendencia. Perdóname. Es que como fue el cambio de programa, pues me quedé a la mitad. Todo ha sido muy espontáneo. Sí, la verdad, sí. Tú que estás joven, sí. Bueno, donar es un acto jurídico importante, no es nada más ay, te regalo porque llegaste, esto te regalo algo, ¿no? Entonces, hemos donado a la universidad no solo los originales del periódico Nuestra Generación, sino una serie de documentos más. Y como es un acto jurídico y la universidad es cuidadosa con todas estas cosas, entonces nos recibe lo que le estamos donando y lo documenta de forma permanente. Les quiero dar otro testimonio antes de que se vayan. Cuando yo vine a conocer esta institución y como abogada, tuve el privilegio de ver el original de un testamento, Luzma, ¿sí? Una cosa así, escrita a mano de la época de Hernán Cortés, Luzma. 1500 y algo. O sea, 1700 y algo, ¿no? Es un documento que está aquí. Y ya lo platiqué con Blanca y le dije, a ver, aquí ahora que pasemos las prisas de las presentaciones y que se me olvida, ya estaba yo omitiendo la parte importante, lo deberías de ver. O sea, hay cosas maravillosas. Es nuestra máxima casa de estudios, no, es el fundamento de lo que somos, de veras, se los digo con todo cariño. Y entonces vamos a proceder a la ceremonia formal de aceptación de lo que hemos donado y mañana será la otra parte. Y esto va a estar a cargo del maestro Dalmacio Rodríguez, coordinador de la hemeroteca, porque es el periódico. Gracias, Dalmacio. Te lo paso. Muchas gracias. Pues en efecto, para la Hemeroteca Nacional es muy importante recibir este tipo de donaciones porque, como se ha mencionado aquí, pues una preocupación constante es tratar de tener completo, recuperar siempre lo que es nuestra memoria nacional a través de estas fuentes de primera mano, como mencionó el doctor Domínguez, y pues tratamos de siempre recuperar todo lo que represente un gran valor para la memoria histórica del país, y creo que en este caso la publicación que generosamente nos donó la abogada Alia Cisneros pues cumple con estas características y es un honor para la hemeroteca recibir esta publicación. Y en señal de agradecimiento pues hacemos este acto de reconocimiento. Brevemente unas palabras sobre la abogada Alia Cisneros. Voy a leer un texto sencillo. Adelantarse a su tiempo ha sido una de las características de la abogada Lilia Cisneros. La primera de muchas publicaciones que ha producido fue el periódico Nuestra Generación,
que leyeron alumnos de la Preparatoria 1 en 1963. Apenas cursaba el segundo año de la facultad cuando empezó a litigar y su experiencia como académica se inició en 1967 en el plantel 7 de la preparatoria. Tenía apenas 32 años cuando desempeñó funciones de directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac y en la UNAM, además de impartir sus clases, se desempeñó como directora general de prensa. Ha fundado varias ONGs, como es el caso de Comunicación Cultural AC en 1973 o el Instituto para la Atención Integral del Niño Quemado una década después. Filos, revista incluida en la muestra que vamos a recorrer en un momento, libros como El Circo, Entre Líneas, En México no hay hombres, numerosas, cientos diríamos yo, de artículos aparecidos en publicaciones como Sonitos de Coyoacán, Revista Siempre, Diario de México, El Universal Gráfico, El Día, son solo algunas de las aportaciones que justo en la preparatoria número 1 inició Lilia Cisneros. Ser considerada la Mujer del Año por una logia masónica, representar a México como autoridad de diversas organizaciones altruistas, dictar conferencias acerca de los derechos de la infancia y las mujeres, publicar artículos, ensayos y libros diversos con la justicia como centro de sus reflexiones, son apenas una parte de las razones por las cuales consideramos valioso el acervo que ha donado el día de hoy Liliana Cisneros Luján a la UNAM y a la Hemeroteca Nacional de México y que en breve podrán ser consultados por la comunidad estudiantil y público en general. Pues no me queda sino dar este reconocimiento que me voy a permitir leer, que lo hacemos a nombre de nuestro director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, el doctor Pablo Mora. Entonces la constancia dice: la Hemeroteca Nacional de México, siendo su director el doctor Pablo Mora Pérez Tejada, y su coordinador, el maestro Dalmacio Rodríguez, reciben donación 3 números del periódico Nuestra Generación de manos de la licenciada Ana Cisneros. La ceremonia correspondiente tuvo lugar en el marco del coloquio Aprender a ser jóvenes, preparatorianos en el siglo XX, testimonios y análisis. Ciudad Universitaria, Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2017, firma el doctor Mora. Muchas gracias, licenciada. Gracias, y mil No. Gracias, Miguel. Gracias. Nos entrega el reconocimiento. Ahora sí. Gracias. Y perdón, mi abuelita decía, a la mejor cocinera se le queman los frijoles. Gracias. No sé si ya hicieron un recorrido por lo que está expuesto ahí, que es la gran labor de Luzma, de Francisco, de Jennifer, y todo con la coordinación de Clara, ¿no? Yo les agradezco muchísimo y no dejen de venir mañana, por favor. Seguimos mañana. ¿Sí?